En Lucas capítulo 8 se titula Parábola del Sembrador. ¿Pero qué es una parábola? Una parábola es una narración de un hecho que nosotros podemos palpar, podemos conocer aquí para explicar algo que nosotros desconocemos, que sucede en el reino de Dios, ¿sí? Como no podemos entender lo que es el reino de Dios, el Señor explica una parábola, o sea, partiendo de algo que aquí es normal. Hay varias formas de sembrar, ¿verdad? El Señor parte de un hecho que es una técnica que es conocida como la técnica del goleo. Hay muchas técnicas para sembrar, hay una técnica muy tecnificada que es haciendo unos huequitos, se va pidiendo la semilla a través de unos tractores especiales en la actualidad. Anteriormente no se utilizaba tanta técnica ni tanta tecnificación, sino que se utilizaba la técnica del goleo. ¿Qué es la técnica del goleo? Coger un puñado de semillas y lanzarlas al aire, ¿verdad? Ese es el goleo. Tengo mucho goleo, que está trabajando duro, está tirando la semilla. Entonces, esa técnica era la que se usaba antes, la técnica del goleo. Entonces, al lanzar la semilla al aire, esparcirla, unas caen en terreno bueno, otras caen en terreno malo, otras caen en terreno espinoso, otras caen en piedra. Y esto es lo que el Señor está hablando. Está hablando de un hecho muy conocido entre las personas que la mayoría de los que estaban ahí eran agricultores y ganaderos, que era muy conocido la siembra del goleo, para explicar algo desconocido, lo que sucede espiritualmente cuando una persona se le predica la palabra de Dios. Pero vamos por partes. El goleo, ¿qué significa lanzar la semilla? Como hacían los agricultores. No mires a dónde vas a lanzar la semilla, simplemente lánzala. O sea, en otras palabras, predica el tiempo y fuera del tiempo. Que tú no definas a quién le vas a predicar. La persona que el Señor te toma al frente, lanza de la palabra de Dios. En otras palabras, coge la semilla y lánzala al goleo. El Señor sabrá en cuál corazón cae y si ella germina. La palabra de Dios dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces nosotros no decidamos o no insertamos a quién tenemos que predicar. No, prediquemos al que tenemos al frente, al que el Señor nos toma, y el Señor sabrá por qué estamos predicando y qué efecto tendrá su palabra, ¿verdad? Porque nosotros estamos cumpliendo una misión, que es la que está en Marcos 16:15, que dice: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En otras palabras, lanza la palabra. El Señor sabrá qué va a hacer al final con ellos, pero tenemos que lanzarla. No digamos, no, que bien parte de esa persona como que no necesita la palabra, está bien, yo le veo muy bien económicamente, la vida está contenta con su familia. No, nosotros no tenemos que definir eso. Lance la palabra. Todos saben que esa persona que usted la ve muy bien, hasta económica y social y familiarmente, usted necesita bastante palabra de Dios. Ya, no hay una persona tan rica espiritualmente que no necesita una palabra de Dios. A mí he hablado mucho con muchas personas que son pastores también y otros que son evangelistas, y de pronto me dan una palabra y eso me alienta a seguir adelante. Yo ando estudiando la palabra, pero en un momento dado me sirve también que me den palabra de Dios, ¿sí? Entonces así, con mucha más razón, personas que no conocen la palabra de Dios. Entonces no caminemos, no retengamos la palabra en el momento de lanzarse al ángel. Te lanza y el Señor sabrá qué hace con ella. Esto nos está diciendo también que nosotros no nos desanimemos si esa semilla que usted lanza, esa palabra que usted lanza, termina o no termina, ¿sí? De usted no depende el resultado, depende de Dios. Usted cumple la misión simplemente de lanzar la palabra. El resultado depende de Dios. No se desanime que esta persona no me escuchó, se burló. No se desanime. Sigue para adelante, lance la semilla siempre en todo momento. Los resultados no dependen de nosotros. Los resultados dependen de dos condiciones básicamente: de cómo está el corazón de esa persona y de la voluntad de Dios. Cumplamos nuestra parte y vamos bien, que es cumplir la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Dios revela la verdad a los que abren su corazón, los que vienen dispuestos a escuchar, están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, que no la ponen en duda. Es esa tierra buena, los que abren su corazón, aceptan la palabra de Dios, y la palabra de Dios germina, toma raíces y da fruto al 100%, dice la palabra de Dios. ¿Amén? Pero ¿qué pasa con esas personas que no reciben la palabra de Dios? En esta parábola de la semilla del sembrador nos está definiendo varias clases de personas. Primero, los que están junto al camino, dice el verso 6. Verso 6 dice, verso 8, verso 5 dice: una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. ¿Qué representa
representa a las personas que están junto al camino. Representa a esas personas que están en la preocupación. Ya no hay que pedirle, como pediría un medio, Señor, lo que tú quieras darme, Señor. Pero si tú puedes darme tal cosa, pero si no, lo que tú quieras darme. Uno proponemos y damos la opción de que el Señor sea que elija qué nos quiere dar a nosotros. Es lo más importante. Entonces, ¿por qué se roba el diablo la palabra o la semilla? Primero, porque estamos preocupados por las cosas del mundo. Segundo, porque estamos preocupados por la prosperidad, que no es más que una sensación de seguridad y es vana, porque a los postres nadie está seguro de nada. Lo que hoy tenemos mañana puede ir. La Biblia dice, Jacob dice que desnudo vine y desnudo me iré. Todo se quedará aquí, todo es vanidad. Todo lo que nosotros consigamos aquí, casa, carro, lo que usted quiera conseguir aquí, eso es pura vanidad, título, trabajo, eso es vanidad. Al final, nada vamos a dejar. Al final vinimos sin nada y sin nada nos vamos. Sí. Entonces tenemos que también dominar el deseo por las cosas, ¿verdad? A veces nosotros queremos acumular y acumular y acumular y acumular, y la parte espiritual está como mermada. Queremos acumular espiritual. Deseamos más cosas espirituales. Esa es la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo repito mucho esta frase porque he podido estar hablando. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, eso, la prosperidad económica, la salud, los vestidos y todo lo que ustedes saben, ya por añadidura. Amén. Pero primero es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué significa el verso 6? Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Aquí dice que cuando viene la prueba, seca la palabra de Dios. Cuando el cristiano no soporta la prueba, nosotros tenemos que eso es que seca la palabra, el resentimiento. Nosotros tenemos resentimiento hacia alguien, inclusive hasta con Dios. Hay muchas personas que no saben que es una persona resentida de Dios, porque Dios no le dio lo que querían ellos, porque murió un familiar y Dios supuestamente no lo ayudó, y están resentidos con Dios. Por una enfermedad. Una enfermedad, resentido con un familiar, con un amigo, con un vecino. Ese resentimiento hace que la palabra de Dios se seque y no cumple el objetivo por el cual Dios la envió. Entonces tenemos que liberarlo de todo resentimiento. La desobediencia. Cuando leemos la palabra de Dios nos manda a hacer algo y nosotros no lo cumplimos. Esa desobediencia hace que la palabra de Dios se seque, no cumpla el efecto. O sea, no come raíces dentro de nosotros y no dé frutos. Esa semilla puede ser sembrada. Otra cosa que seca la palabra de Dios es la dureza en nuestro corazón. Cuando decimos, a mí no me parece que eso se hace, o yo creo otra cosa, usted empieza a aplicar lo que usted cree y no lo que dice la palabra de Dios. Eso también seca la palabra de Dios. No deja que la semilla germine. Eso por respecto al verso 6, ¿verdad? Y el verso 7 del capítulo 8 que dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. ¿Qué significan los espinos aquí? Los afanes del mundo ahogan la semilla. Cuando está sentado en la riqueza, dice la Biblia que en la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando estamos pendientes más del dinero que de otras cosas, vienen todos los males, porque usted por conseguir dinero haría cualquier cosa para vender su cuerpo, vender lo que no debe vender. Entonces no nos centremos en las cosas del dinero. Pongamos la mirada de Cristo, Cristo se hará cargo a los demás. No nos centremos en la riqueza, porque la riqueza representa las espinas, matan la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, como dijo ahorita, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor de tener más cosas, el amor de satisfacer las necesidades que tenemos con nuestro criterio, mirando nada más la riqueza, poniendo la mirada en la riqueza que Dios nos pueda dar, y no ponemos la mirada en el Dios de la salvación que nos puede dar la riqueza. Amén. Los placeres del mundo también secan la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros estamos pensando, yo estaba feliz antes, yo todos los domingos iba para la playa, ahora que aburrimiento para la iglesia. Como decía alguien, no, yo voy para la playa porque quiero ver las maravillas de Dios, la maravilla de la creación de Dios. Y no quieren ver la maravilla de la palabra de Dios. Entonces tenemos que centrarnos en que los placeres del mundo aplacan el efecto que va a tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Pongamos más los ojos en las cosas espirituales que en los placeres del mundo. Las fiestas, los orgullos, todas esas cosas que hacen que la semilla se seque, la semilla no produzca lo que tiene que producir. Entonces, tres cosas apacan o bajan, por así decirlo, la semilla, la palabra de Dios en nuestros corazones. Primero el diablo, ¿verdad? Que se roba la palabra de Dios. ¿Cómo se la roba? A través de las preocupaciones del mundo. Segundo, la prueba. Cuando no somos capaces de soportar la prueba que Dios nos pone. Porque Dios nos prueba.
Y cuando nosotros nos damos llevar por la prueba, esa semilla que puede sembrar en nuestro corazón se muere, se seca. Y empezamos a buscar la solución a los problemas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y a la manera de Dios es depender de alzar nuestras manos a Él. Decirle, Señor, mi economía, mi familia, todo depende de ti. Te busco a ti. Como un mendigo buscaría una mano. Dice, alzar las manos, es como hace un mendigo. ¿Qué hace un mendigo para pedir? Así, nosotros también tenemos que alzar las manos a Dios espiritualmente hablando. Y estamos pidiendo a Dios. Pero ¿qué hace nosotros al cantar alabanza así, alzar nuestras manos y allá predicamos dureza, no vivimos del Señor, sino que tratamos de solucionar todo a través de nuestro interés? No estamos alzando las manos del Señor. Si tenemos que alzar las manos, nos tenemos adorando y alabando, pero también es algo espiritualmente, depender completamente de Dios. Amén. ¿Amén? Sí. Así como hacemos la Santa Cena que simboliza la sangre de Cristo y su cuerpo que fue lacerado por nosotros, así también alzamos nuestras manos aquí en representación simbólica, pero también tenemos que alzar nuestras manos espiritualmente, indicando nuestra dependencia de Dios, que no es con nuestra sabiduría, ni con nuestra fortaleza, ni con nuestro estudio que vamos a conseguir lo que necesitamos, sino de la misericordia de Dios, porque nosotros no nos merecemos nada. Nosotros somos malos por naturaleza. Todo lo que tenemos te lo debemos a la misericordia de Dios en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué representa la tierra buena? Vamos a leer otra vez el verso 8 del capítulo 8 de Lucas. Dice, y otra parte cayó en tierra buena y nació y llevó fruto al 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído, oiga para oír. Entonces, aquí vemos que la buena tierra es el que tiene buen corazón, un corazón bueno y recto delante de Dios. ¿Cuál es esa persona que tiene el corazón bueno y recto delante de Dios? Uno, que retiene la palabra de Dios. O sea, que la escucha, se detiene y empieza a estudiarla, medita en ella en todo momento. David, me gusta una frase de David, el rey David, que decía, en la vigilia de la noche medito en tu palabra. En la vigilia de la noche. ¿Por qué? Porque dice en la vigilia de la noche. Porque en la noche es que se fraguan los malos pensamientos, las malas ideas perversas, el equipo, el odio, el rencor, se fragua en la noche. La persona está acostada ya en su cama. Deja que me lo encuentre mañana y verá y le voy a decir esto y esto y esto, ¿verdad? Se fragua en la noche. Entonces, David decía, en la vigilia de la noche medita tu palabra. Está ahí recostado en su casa, te va a acostar y no tiene sueño, medite en la palabra de Dios, lea la palabra de Dios y empieza a meditar por qué el Señor dijo esto y empieza a buscarle, como dice por ahí, el sabor a la palabra de Dios, el significado de la palabra de Dios. Eso es meditar en ella. Y ella va a cumplir el efecto porque se está deteniendo en la palabra, la está estudiando. Y eso es lo que quiere el Señor. Entonces, los que son de corazón bueno y recto son los que retienen su palabra y se someten a ella. Y porque eso es el objetivo. Cuando estudia la palabra, la escudriña, medita en ella, es para ponerla por obra. ¿Amén? Amén. También los de corazón recto y bueno, además de estudiar la palabra, someterse a ella, dar frutos. ¿Sí? Sabemos que la obra no salva a nadie, pero la fe sin obra es muerta. O sea, tenemos que dar obras con base en la fe que tenemos nosotros, porque la fe sin obra es muerta. Sabemos que toda la obra que nosotros hacemos sea con base en la palabra de Dios. Obras como ayudar, porque nada sirve ver un hermano que decir Dios te bendiga y sabemos que lo podemos ayudar y no lo ayudamos. Entonces la fe sin obra es muerta, ayudemos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con leer la palabra sobre una provisión que nos da el Señor y simplemente no la volamos? Por un momento de satisfacción no sirve de nada. Tenemos que ponerla por obra. Y eso es lo que el Señor quiere, que demos fruto de obediencia en su palabra. Otra forma de caracterizar a una persona que es buena y recta de corazón, que soporta las pruebas. No importa la circunstancia por la que esté pasando, siempre está gozoso y adorando al Señor. Eso es soportar la prueba. Está una enfermedad, está una dificultad económica, siempre está gozoso, poniendo los ojos en el invisible, en nuestro Señor Jesucristo. Eso es soportar las pruebas. ¿Sí? Porque sabemos que las pruebas lo que hacen es fortalecer nuestro carácter. Dios no te habla de una prueba que no seas capaz de soportarla. Siempre te da una prueba que tú no puedes soportar. En todo momento. Y cuando tú ves que una prueba te está llevando el límite y dices, Señor, ya no soporto esta prueba, Señor, ayúdame, que voy a caer, y el Señor te mandará la ayuda en el momento que salga. Pero siempre recurramos a Él. Cuando vemos que la prueba es muy grande, a nuestro criterio, el Señor sabe que no va a pasar una prueba muy grande. Pero cuando sea muy grande y vemos que vamos a caer, Señor, dame la fortaleza. Señor, no sé qué hará, pero el Señor siempre hace algo, te ayuda.
Pero cuando se la pedimos, si no se la pedimos, siempre dice, bueno, tú verás qué haces. Pero se la pedimos, ¿verdad? Santiago 2.24, por favor me acompañen, Santiago 2.24. Santiago capítulo 2, verso 24 dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De nada sirve tener fe y no hacemos obras con base en esa fe. Pero tampoco sirve hacer obras sin tener fe. Porque la obra sin fe, bueno, y también la fe sin la obra es muerta. O sea, toda una tiene que estar concatenada con la obra. Las obras que hagamos tienen que estar fundamentadas en la fe. Pero si usted tiene fe y no tiene obra con base en esa fe, no sirve de nada tampoco. Por lo menos hacer buenas obras, pero usted no tiene fe con la mirada puesta en Cristo, no sirve de nada. Hacer buenas obras, darle comida al ambiente, porque usted no lo hace porque Cristo lo manda o por estar bien con Cristo, con su hermano, sino para que la gente lo vea. Dice la palabra de Dios, ya tiene su recompensa. O sea, que la gente lo vea, un vecino, esa persona es dadivosa, ayuda a todo el mundo porque está haciendo obras para que lo vean, como hacen ciertos cantantes, ¿verdad? Que donan colegios, donan esto y salen en los periódicos. El Señor dice, bueno, ya tiene su recompensa. Las buenas obras son las que se hacen miradas en Cristo y en silencio. Son las buenas obras, las que mira a Dios. Cuando usted hace una buena obra, para que todo el mundo lo vea, esa es su recompensa. Que todo el mundo lo vea como la Dios. Yo sí pido a todo el mundo, cuando hagamos buena obra, hagamos en silencio. Es como lo que pasa en las iglesias, que están, o sea, que no están funcionando con respecto a la palabra de Dios hoy en día. Y pongo el ejemplo, es lo primero que yo aprendí cuando entré a esta iglesia, es el caso del diezmo. Siempre he visto eso, porque el diezmo se da y entonces tienen que meterlo en un sobre, tienen que poner su nombre, tienen, incluso en las otras iglesias donde yo fui, van y van con el sobre y todo el mundo va viendo que esa persona incluso meten la cantidad delante del otro hermano para que vean que uno está dando esa cantidad. En cambio la ofrenda es diferente, porque la ofrenda sale de tu corazón y yo la meto ahí y nadie sabe cuánto di yo. Así es lo que salió de mi corazón. Y entre más grueso sea el sobre, más polludo, supuestamente mejor va a ser la bendición. No, debemos quedar como Dios lo pone en nuestro corazón. El dar es bueno, el dar trae bendición, ¿sí? Pero que lo hagamos para el Señor, en secreto, en silencio, ¿sí? Porque dice, Dios ama al dador alegre, aquel que no da nada a cambio, aquel que no espera reconocimiento de nada, sino porque lo da por amor al Señor. Eso es lo que el Señor, la palabra de Dios dice. Yo estoy convencido que el dar es de bendición. Yo lo hago todos los días, no por halagarme ni mucho menos, sino como testimonio de lo que el Señor ha hecho en mí, y el Señor me ha bendecido muchísimo. Pero no esperaba nada a cambio, sino lo hago porque gracias a porque el Señor me dio esa gracia de poderlo dar a otra persona. Pero no estoy diciendo para vanagloriar, estoy diciendo para testimonio, para que ustedes no tomen como testimonio. Y yo he visto mucho la bendición de ese. La palabra lo dice, pastor. Sí, la palabra lo dice. La palabra lo dice, no es porque... Exacto, pero es para confirmar el testimonio. También la Biblia dice que tenemos que ponernos a bien con nuestro hermano, llegar a paz con el Señor Dios también. Amén, amén. Sí, tenemos que estar en paz con nuestros hermanos, porque si nosotros damos lo que queramos dar, que así sea en secreto, y estamos en contienda con nuestro hermano, también se ofrenda a nosotros. Tenemos que estar bien con nuestro hermano, no tener rencor, no tener ninguna desaveniencia. Y si usted tiene un problema con su hermano, porque usted cree que su hermano está hablando con usted, llámelo aparte. La Biblia lo dice, ¿verdad? Llámelo aparte y dice, mira, ¿qué pasa contigo? Que tú dijiste esta cosa, me hiciste esta cosa. Y de pronto ahí arreglan los malentendidos. No de pronto, ahí van a arreglar los malentendidos. De pronto la persona lo dijo, pero no era para ofender. Ay, disculpa, yo lo dije, pero no era para ofender. O sea, arreglense ustedes para buscar estar bien en paz con Dios. Porque el amor de Cristo solamente lo reflejamos nosotros aquí en la tierra en amor hacia nuestro hermano. ¿Qué nos sirve decir yo amo a Cristo y odias a tu hermano? O tienes algo contra tu hermano y la ofrenda no sirve de nada, hermano. No, no la dejo. Tenemos que estar en paz con nosotros mismos. Y más nosotros que somos el pueblo de Dios. Dios quiere que nosotros estemos en armonía todos. Si usted tiene algo con tu hermano, llámelo aparte y le dice, mira, a mí me parece que tú estás actuando mal por esto y esto y esto. Procedimiento bíblico, no inventado por mí. Mateo 18 lo dice. ¿Qué hacer cuando tengo un problema con un hermano? Y si el hermano no acepta la reprensión, entonces te llama a mí o llama a otro de los líderes de aquí, que sirve de testigo para que arreglen la contienda. Y si esa persona no acepta, a pesar de la reprensión de los líderes, se lo dice a la iglesia. Y si no lo cree, te dice a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. No quiere decir que lo echen, sino tenlo susceptible otra vez
de ser evangelizados, para que crezca espiritualmente. Porque el objetivo de la palabra de Dios, por otro aplicamos la palabra de Dios, no es de los cabales hermanos, ni echar el hermano, ni decir tú eres pecado, no, es restablecerlo, ¿verdad? Si él cayó en pecado, restablecerlo. Porque la palabra de Dios es para eso, para restablecer a las personas. Y la iglesia precisamente es como una clínica, estaba hablando con mi hermano Isabel esta mañana, la iglesia es como una clínica espiritual. ¿Quiénes van a la clínica? Los sanos, no, van los enfermos. Entonces así la iglesia. A la iglesia que van los pecadores, las personas que están corrigiendo nuestro caminar cada día más para corregirnos. Si nosotros fuéramos santos, no tuviéramos aquí, estuviéramos en el cielo. Todos somos pecadores. Para alimentar nuestro espíritu, porque nosotros nos comemos para alimentar nuestro cuerpo, pero llegar acá le quiere ser para alimentar, oír palabra de Dios y con eso nos alimentamos espiritualmente. Amén, ponerla por obra. Yo voy a decir algo del diezmo. Sí, dígame. No hay personas que no vengan a la iglesia. Y yo digo, otra iglesia, pero yo digo, usted que me puede explicar a mí cuando una persona da el diezmo, usted viene cuando la carta del diezmo y acá está que para el templo, ¿qué es? El templo. Sí, después dice que un producir que cumple años, entonces yo otra ofrenda para el cumpleaños, para el templo, eso. Yo no entiendo esa cosa. O sea, que ahora mismo se está pidiendo una cantidad de cosas para la iglesia. Se pide el tiempo, se pide la ofrenda por tiempo, se pide la siembra, se pide la primicia, ¿no? Se pide una cantidad de cosas que son factibles. No, eso no, o sea, el dar no está sujeto a un porcentaje del 10%. El dar está lo que Dios pone en su corazón. Exacto. O sea, nosotros podemos decir que el diezmo sería válido en el momento que usted lo dé voluntariamente. No por obligación, no, y no queda el 10%, no. Usted puede dar el 80%, el 100%. Entonces, el diezmo, si lo miramos desde un punto de vista, el obligatorio no es bíblico. El voluntario, sin que le ponga usted porcentaje, pues lo puede dar si le gusta la palabra diezmo. Porque hay personas que están arraigadas con la palabra diezmo y pues no debo, pues quiere dar, pero voluntariamente, no obligado. Si gracias por recordar de dónde viene el viento. Entonces, retomemos el tema. Estamos hablando de cumplir la gran comisión. ¿Cómo le predicamos a las personas? Mire, cuando nosotros predicamos a alguien, estamos predicando el evangelio de salvación, para salvación. Si usted le predica algo diferente a esa persona, cuando vaya a la iglesia se va a ir continuamente. Por un ejemplo, si usted le predica a una persona y le dice, no, tú ves a la iglesia y tus problemas se van a acabar porque Dios te va a pagar esa deuda, es un falso evangelio. Esa persona va a ir a la iglesia y Dios no le va a solucionar el problema de la deuda. Porque está buscando milagros, no está buscando el Dios de los milagros. Debemos poder a Dios por lo que Él es, un Dios de salvación. O sea, no crear una falsa expectativa en la persona. Una vez sucedió aquí, una vez había un líder, fuimos a hacer una obra evangelística y cogió y le dijo a una persona allá que buscara de la iglesia, que ya en la iglesia le iban a conseguir trabajo, le iban a conseguir, no, que repitió el cielo y la tierra. Esa persona vino 2 días aquí, como no consiguió lo que tenía que hacer, que por allá afuera, que aquí no le daban trabajo, que aquí no le daban nadie. Aquí no se le está ofreciendo trabajo a nadie. Aquí se está predicando la palabra de Dios. Entonces habían creado una falsa expectativa a esa persona. Entonces, falsas expectativas crean eso. Inconformidad a las personas y terminan guiándose de la iglesia porque no consiguieron lo que querían. Tenemos que predicar el Cristo de salvación, un evangelio de salvación, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Sí? Y si buscamos el Dios de poder, podemos ir por la añadidura, pero no lo busquemos por las añadiduras, sino por lo que es. Amén. Jesús, al igual que Juan Bautista, cuando empezó a predicar, dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso lo tenemos que predicar todo, el reino de los cielos. Y el reino del cielo es que está en contienda o en guerra con el reino de la tiniebla. Nosotros no estamos en guerra espiritual, nosotros tenemos lucha espiritual, lucha con nuestra carne, porque la carne nos obliga a hacer cosas que a Dios no le gusta, que a nuestro espíritu tampoco le gusta, que merma nuestro espíritu. Tenemos lucha contra el mundo, ¿verdad? El mundo nos seduce, que hagamos cosas que a Dios no le gustan. ¿Sí? Entonces tenemos lucha básicamente contra la carne, contra el mundo y contra Satanás y sus ángeles. No tenemos guerra. La guerra la pide Dios con el reino de la tiniebla, el reino de los cielos con el reino de la tiniebla. ¿Qué es guerra? Tú buscas el diccionario, ¿qué es guerra? Es
contienda entre dos naciones o dos poderes. ¿Sí? Ellos son los que traen guerra. Nosotros somos simplemente una fichita de ajedrez aquí que el Señor nos está moviendo, si obedecemos la voluntad del Señor, o de Satanás si no obedecemos la palabra de Dios. ¿Amén? Pero nosotros tenemos guerra espiritual, tenemos lucha espiritual. Efesios 6:12, ¿verdad? Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales que se mueven a reír de celestes. Entonces, eso porque hay una falsa doctrina por ahí que dice que nosotros estamos en guerra espiritual. No, tenemos guerra espiritual. Tenemos lucha espiritual, que es diferente. Sí, entonces, tenemos que crear una verdadera expectativa cuando estamos predicando la palabra de Dios. Tenemos que predicar un Cristo de poder, un Cristo de salvación. Y que si buscamos que si la persona está pasando por una crisis económica, financiera o de salud, lo que sea, son por sus malas decisiones, por no poner sus decisiones en manos del Señor. No es que el Señor se la haya buscado, sino que las malas decisiones de la persona lo ha llevado a esas situaciones que se pasan. Tenemos que predicar el verdadero evangelio de salvación, no el evangelio de prosperidad. Dios da prosperidad por el que quiere. La prosperidad es una bendición de Dios y eso depende de su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces ese es el objetivo de la gran comisión, que prediquemos el evangelio tal como está, con las reglas que Él nos establece, que no dejemos robar la palabra de Dios, que no dejemos que esa semilla se seque a través de la prueba. Quien se roba la palabra de Dios es Satanás, sabemos. Quien seca la semilla son las pruebas, y nosotros dejamos que las pruebas nos sucumben y los afanes del mundo ahogan la semilla. Entonces, fuera afanes del mundo, no prestarle mucha atención a la prueba, pedirle siempre a Dios que nos ayude en todo momento a superar la prueba y no dejar que el diablo se robe nuestra bendición. ¿Y cómo dejamos cómo nos dependemos del diablo que quiere robar nuestra bendición? Simplemente no preocuparnos por las cosas del mundo, no estar pendiente de la prosperidad, sino porque la prosperidad depende cuando el Señor nos la quiere dar, buscar a Dios por lo que Él es y Él nos dará la prosperidad en su momento. Y no sucumbir a los deseos de la carne. Eso es importante, porque nosotros sucumbimos a los deseos de la carne, el diablo nos roba la bendición, nos roba la palabra, nos roba todo, ¿verdad? ¿Sabe que el diablo es un ladrón, ¿verdad? Él vino a robar, matar y destruir, y Cristo vino a darnos vida. Apliquemos la gran comisión, cumplamos la palabra de Dios, pero teniendo presente que el evangelio que predicamos es un evangelio de salvación, de poder, de salvación.